La chaqueta de cuero gastado de Inés Vargas parecía completamente fuera de lugar entre los relucientes vehículos militares aparcados frente a la base naval de Rota a las 6:30 de la mañana de lo que se convertiría en el martes más extraordinario de la historia de la aviación española. Su pelo, de un profundo color plateado, estaba recogido en una sencilla cola de caballo, y sus vaqueros descoloridos y sus robustas botas de trabajo sugerían a alguien más cómoda en el desorden de un taller mecánico que en la rigidez de una instalación militar. La humedad matutina de la costa de Cádiz ya se pegaba a la piel como una manta húmeda, y los nubarrones oscuros que se acumulaban en el horizonte prometían el tipo de tiempo que clava los aviones en tierra y envía a la gente sensata a buscar refugio en casa. Me encanta saber que nuestra comunidad llega a todas partes del mundo. Una pregunta rápida. ¿Desde qué rincón del planeta me saludas? Escribe tu país abajo y veamos hasta dónde hemos llegado juntos. El cabo de Infantería de Marina, Marcos Prieto, apenas levantó la vista de sus tareas en el puesto de control cuando Inés se acercó a la puerta principal. Su expresión denotaba la paciencia fatigada de quien procesa docenas de contratistas civiles cada semana, la mayoría de los cuales parecían perpetuamente perdidos y confundidos por el protocolo militar. La base bullía con la energía controlada de una instalación que se prepara para operaciones de emergencia, ya que los informes meteorológicos confirmaban que el ciclón subtropical Inés se dirigía directamente hacia la costa con una intensidad sin precedentes. Buenos días, señora. ¿Motivo de su visita? El tono de Prieto sugería que ya estaba rellenando mentalmente el papeleo estándar de visitante antes incluso de que Inés hubiera respondido. Estoy aquí para una consulta sobre problemas de mantenimiento en los A400MT, respondió Inés, su voz con la confianza tranquila de alguien que ha pasado 40 años rodeada de aeronaves. Rebuscó en un bolso de cuero desgastado, sacando unas credenciales de consultora que la identificaban como mecánica de aeronaves jubilada de una empresa de carga civil. La base había solicitado asistencia técnica con algunos sistemas de primera generación que estaban causando problemas. Prieto aceptó la documentación con la atención superficial de quien ha procesado solicitudes similares innumerables veces. Las credenciales parecían rutinarias porque lo eran, aunque la historia que respaldaban estaba cuidadosamente construida en torno a fragmentos de verdad. Inés Vargas había trabajado, en efecto, como mecánica de aeronaves, aunque esa había sido su identidad de cobertura durante programas de pilotos de prueba clasificados que, oficialmente, no existían. Su verdadera experiencia excedía con creces cualquier cosa documentada en los registros civiles. La acreditación de visitante es válida por 8 horas, señora, dijo Prieto, sellando la autorización con una eficiencia burocrática. Preséntese en el edificio 7 para que le asignen un escolta. Y tenga cuidado con los avisos meteorológicos. Esperamos condiciones muy complicadas más tarde. Su displicente despido sugería que las consultoras civiles de edad avanzada se situaban en algún lugar por debajo del papeleo rutinario en su escala de atención. Inés se prendió la acreditación en la chaqueta con unas manos que mostraban los callos y las cicatrices de alguien que ha pasado décadas trabajando con maquinaria pesada. Lo que Prieto no podía ver era cómo esas mismas manos habían guiado una vez prototipos de aviones a través de vuelos de prueba que superaban los límites de la ingeniería aeronáutica. El ligero temblor, que parecía ser nerviosismo relacionado con la edad, era, en realidad, la anticipación apenas controlada de alguien que vuelve al trabajo para el que había nacido. El paseo hasta el edificio 7
Llevó a Inés más allá de los enormes hangares donde los Airbus A400M Atlas esperaban como gigantes dormidos. Cada transporte medía más de 47 metros de largo, con una envergadura de alas casi igual, y bodegas de carga capaces de transportar desde suministros humanitarios hasta carros de combate Leopardo 2E. El paso de Inés parecía pausado, pero sus ojos catalogaban cada detalle con la evaluación profesional de alguien que entendía que el mantenimiento de una aeronave podía significar la diferencia entre el éxito de la misión y un fallo catastrófico. El suboficial mayor Damián Garrido salió del hangar Charlie justo cuando Inés llegaba a la oficina de coordinación de mantenimiento. Su mono de vuelo lucía parches que indicaban décadas de experiencia con grandes aviones de carga, y su porte sugería a alguien acostumbrado a resolver problemas técnicos complejos bajo presión. La visión de una anciana civil acercándose a sus dominios desencadenó el escepticismo protector que los mecánicos experimentados desarrollan hacia los extraños que afirman entender su trabajo. Usted debe de ser la consultora que han enviado por los problemas de mantenimiento, dijo Garrido, su tono caminando por la delgada línea entre la cortesía profesional y una irritación apenas disimulada. Tengo que decirle, señora, que estos no son sistemas anticuados. El A400 ESME representa la tecnología de aviones de carga más avanzada del mundo, y nuestros procedimientos de mantenimiento siguen protocolos de vanguardia que los mecánicos civiles podrían encontrar desafiantes. Inés asintió con la debida deferencia, mientras mentalmente tomaba nota de que la actitud defensiva de Garrido sugería a alguien que ocultaba problemas en lugar de resolverlos. Aprecio su experiencia, suboficial. Solo estoy aquí para ofrecer una segunda opinión sobre algunas preocupaciones técnicas específicas que se han planteado. Su voz transmitía la humildad de quien reconoce un conocimiento superior, aunque sus ojos ya estaban identificando atajos de mantenimiento que violaban todos los protocolos de seguridad que ella recordaba. La bahía de mantenimiento a la que la condujo Garrido contenía un A400M sometido a lo que parecía ser una inspección rutinaria, aunque el ojo entrenado de Inés detectó inmediatamente irregularidades que habrían provocado una investigación en cualquier instalación debidamente supervisada. Las fisuras por fatiga en componentes críticos de carga habían sido disimuladas cosméticamente en lugar de reparadas adecuadamente. El alambre de frenado que debía asegurar conexiones vitales faltaba o estaba mal instalado. Lo más preocupante era que la documentación sugería que estos atajos representaban patrones sistemáticos en lugar de incidentes aislados. «Como puede ver», explicó Garrido con la confianza de quien cree que su audiencia carece de los conocimientos necesarios para cuestionar sus métodos. Todo cumple con los estándares actuales de la Fuerza Aérea. Estas aeronaves se mantienen con las más altas especificaciones y nuestro historial de seguridad habla por sí mismo. Su gesto abarcaba un equipo valorado en más de 150 millones de euros, que representaba la ingeniería aeroespacial española en su máxima expresión. Pero a medida que el examen de Inés continuaba, empezó a ver patrones que le helaron la sangre. No eran solo atajos, eran exactamente los mismos tipos de fallos de mantenimiento que habían matado a su hijo, el capitán David Vargas, 6 meses antes. La investigación oficial había concluido que su accidente se debió a un fallo imprevisible del equipo. Pero al estar aquí,
Viendo la negligencia sistemática con sus propios ojos, Inés se dio cuenta de que la verdad era mucho más siniestra. Alguien estaba recortando gastos y saltándose procedimientos para cumplir con unos horarios imposibles, y las tripulaciones aéreas estaban pagando el precio. La mañana siguiente trajo más pruebas de la pesadilla de mantenimiento que Inés estaba descubriendo. El suboficial Garrido había accedido a regañadientes a mostrarle aeronaves adicionales, aunque su postura cada vez más defensiva sugería a alguien que se sentía cada vez más incómodo con sus preguntas técnicas. Mientras caminaban por el hangar Delta, el ojo entrenado de Inés captó detalles que pintaban un cuadro preocupante de negligencia sistemática. Esta aeronave completó una inspección mayor la semana pasada, explicó Garrido, deteniéndose junto a un A400M que lucía pegatinas de mantenimiento recientes. Examen estructural completo, revisión de motores, todo. Le costó a los contribuyentes casi $500,000, pero eso es lo que se necesita para mantener a estos pájaros en condiciones de volar. Inés se acercó a la góndola del motor de estribor con pasos cuidadosos, su artritis requiriendo un movimiento deliberado. Lo que encontró hizo que se le revolviera el estómago con un horror profesional. Los pernos de montaje del motor mostraban patrones de tensión que indicaban que estaban operando más allá de los parámetros de seguridad, y las especificaciones de par de apriete pintadas en las cabezas de los pernos habían sido alteradas para ocultar el hecho de que no habían sido apretados correctamente. Suboficial, estos soportes de motor parecen tener valores de par incorrectos, observó Inés, manteniendo la voz neutra a pesar de la rabia que crecía en su interior. ¿Ha experimentado esta aeronave alguna vibración inusual durante las operaciones de vuelo? La respuesta de Garrido llegó demasiado rápido, con el filo defensivo de alguien cuya fachada cuidadosamente construida se estaba resquebrajando. Señora, esas especificaciones de par son las actuales según las últimas órdenes técnicas. Lo que podría parecer preocupante para los mecánicos civiles representa una variación normal en los procedimientos de mantenimiento militar. Pero Inés había ayudado a redactar esas órdenes técnicas durante su servicio clasificado y sabía exactamente cuáles deberían ser las especificaciones correctas. Más importante aún, reconoció el patrón de fallos que había llevado a la muerte de su hijo. Las fisuras por fatiga, los valores de par incorrectos, la falta de alambre de frenado, todo era idéntico a los problemas de mantenimiento encontrados en la aeronave estrellada de David. La llegada del comandante Álvaro Montes interrumpió lo que se estaba convirtiendo en una tensa discusión técnica. Su mono de vuelo mostraba una impresionante variedad de parches y cintas que indicaban la finalización con éxito de programas de entrenamiento avanzados, y su paso seguro lo marcaba como alguien acostumbrado al respeto inmediato. Sin embargo, Inés notó algo que Garrido había pasado por alto. Los ojos de Montes tenían la mirada calculadora de alguien más preocupado por el avance de su carrera que por la seguridad de los vuelos. Suboficial Garrido, necesito una actualización sobre el estado de preparación de las aeronaves, anunció Montes, su voz con una autoridad nítida. Su mirada hacia Inés sugería una leve curiosidad por la presencia de una civil en un área de mantenimiento restringida. El cuartel general está haciendo preguntas sobre nuestras tasas de capacidad de misión y necesito cifras actuales. Garrido se cuadró. Mi comandante, todas las aeronaves asignadas están listas para la misión según las especificaciones actuales. Tenemos un A400M completando un mantenimiento rutinario, pero estará disponible para operaciones a las 11:00 si es necesario. El satisfecho asentimiento de Montes indicó la aceptación del informe, aunque sus ojos se detuvieron en Inés con creciente curiosidad.
Señora, no creo que nos hayan presentado. Soy el comandante Montes, jefe de operaciones del escuadrón. ¿Está aquí para algún tipo de inspección o evaluación? Inés se enderezó ligeramente, su comportamiento cambiando para transmitir el debido respeto por la autoridad militar, manteniendo al mismo tiempo la humilde confusión de una consultora civil. Comandante, soy Inés Vargas. Me pidieron que proporcionara una consulta técnica sobre algunos procedimientos de mantenimiento que han sido cuestionados por instancias superiores. Nada formal, solo una segunda opinión de alguien con experiencia en sistemas de aeronaves. La expresión de Montes se relajó ligeramente, aunque algo en su postura sugería una continua cautela. Señora Vargas, aprecio su experiencia, pero quiero asegurarle que este escuadrón mantiene los más altos estándares de la Fuerza Aérea. Nuestros pilotos y personal de mantenimiento representan a los profesionales mejor entrenados de la aviación militar. Lo que Montes no sabía era que Inés ya había identificado suficientes violaciones de mantenimiento como para dejar en tierra a la mitad de su flota. Más críticamente, estaba empezando a entender que la negligencia sistemática no era el resultado de la incompetencia. Era un recorte de costes deliberado, diseñado para cumplir con unos horarios operativos imposibles, maximizando al mismo tiempo las métricas de rendimiento que mejoraban las carreras. A medida que avanzaba la mañana, Inés descubrió registros de mantenimiento que habían sido falsificados para mostrar trabajos que no se habían realizado. Informes de inspección que ignoraban deficiencias críticas y piezas de repuesto que se estaban reutilizando más allá de su vida útil. El patrón era claro. Alguien estaba priorizando las estadísticas de preparación para la misión por encima de la seguridad de las tripulaciones, y los resultados eran predeciblemente mortales. La prueba más condenatoria llegó cuando Inés logró acceder al historial de mantenimiento de la aeronave de su hijo. El registro mostraba que el A400M de David había sido inspeccionado en la base naval de Rota solo 2 semanas antes del accidente, con la firma del comandante Montes aprobando la vuelta al servicio de la aeronave, a pesar de las deficiencias documentadas que deberían haberla dejado en tierra de inmediato. Su hijo había muerto porque alguien estaba más preocupado por cumplir los plazos que por seguir los procedimientos de seguridad. El miércoles por la mañana, el ciclón Inés se había intensificado más allá de todas las predicciones, amenazando con convertirse en la tormenta más potente que azotara la costa gaditana en décadas. El centro de operaciones de emergencia de la base bullía de un caos controlado, mientras los meteorólogos proporcionaban actualizaciones que se volvían progresivamente más alarmantes. Los vientos sostenidos superaban ahora los 220 kilómetros por hora, y la inesperada aceleración de la tormenta significaba que las unidades avanzadas programadas para una evacuación rutinaria se enfrentaban ahora a un desastre potencial. Inés se había posicionado en un rincón discreto del centro de operaciones, manteniendo su tapadera de consultora civil mientras supervisaba la respuesta de emergencia. Su investigación había confirmado sus peores temores sobre los problemas sistemáticos de mantenimiento, pero necesitaba pruebas que satisficieran a los fiscales militares, no solo a su propio juicio profesional. La almirante Carmen Soriano se encontraba en el centro de la actividad, con expresión sombría, mientras procesaba los informes de los mandos subordinados en toda la región afectada. 12 carros de combate Leopardo 2E y sus tripulaciones están varados en la base de operaciones avanzada Ranger, anunció al personal reunido.
Los tanques representan casi 50 millones de euros en equipo. Pero lo que es más importante, 60 personas están en riesgo si la evacuación no puede llevarse a cabo antes de que llegue toda la fuerza del ciclón. El informe del oficial de meteorología fue crudo e implacable. Almirante, tenemos una ventana de 90 minutos antes de que las condiciones se vuelvan completamente imposibles. Después de eso, los vientos superarán los límites operativos de las aeronaves y la visibilidad caerá a cero. Cualquier misión de transporte debe lanzarse de inmediato o esperar a que pase la tormenta por completo. El comandante Montes dio un paso al frente con la confianza agresiva que le había valido puestos de liderazgo a lo largo de su carrera. Almirante Soriano, yo puedo encargarme de la misión. Mi tripulación ha volado operaciones de carga en condiciones meteorológicas severas y entendemos los riesgos. El A400M puede manejar la carga y tenemos las habilidades necesarias para completar la evacuación antes de que se cierre la ventana meteorológica. Inés sintió que se le helaba la sangre al escuchar la propuesta de Montes. Ella había examinado la aeronave que él volaría y sabía que los atajos de mantenimiento que había descubierto la hacían inadecuada para operaciones normales, y mucho menos para una misión a través de vientos huracanados. Las fisuras por fatiga en los largueros de las alas, los soportes de motor con un par de apriete incorrecto, la falta de alambre de frenado. Todos representaban puntos de fallo que podrían resultar catastróficos en condiciones extremas. La doctora Ana Beltrán, la ingeniera de vuelo principal de la base, dio un paso al frente con preocupaciones técnicas que reflejaban su propia creciente inquietud. Almirante, la distribución del peso de la carga llevará a nuestra aeronave a los límites máximos de rendimiento, incluso en condiciones normales. Con los factores meteorológicos a los que nos enfrentamos, estaremos operando más allá de los parámetros de seguridad establecidos. La respuesta de Montes reveló el tipo de liderazgo agresivo que le había valido el reconocimiento, aunque también sugería a alguien cuya confianza excedía sus capacidades reales. Doctora Beltrán, las misiones desafiantes requieren tomar riesgos calculados. El A400M fue diseñado exactamente para este tipo de operación, y las técnicas de pilotaje adecuadas pueden compensar las condiciones adversas. El silencio que siguió a la evaluación de la doctora Beltrán se alargó lo suficiente como para que todos los presentes comprendieran lo que estaba en juego. 60 vidas en equilibrio frente a unas condiciones meteorológicas que excedían los límites operativos de seguridad, con un equipo valorado en 50 millones de euros pendiendo de un hilo. La almirante Soriano se enfrentaba al tipo de decisión de mando que podía definir carreras independientemente del resultado. Inés reconoció como el momento en que su investigación se transformaría de la recopilación de pruebas a la prevención de más muertes. La disposición de Montes a intentar la misión era admirable, pero su aeronave no estaba en condiciones de volar, y su comprensión técnica era insuficiente para unas condiciones que desafiarían incluso a los pilotos más experimentados. Sin intervención, la misión probablemente resultaría en la pérdida de la aeronave y en bajas catastróficas, exactamente el tipo de tragedia evitable que había matado a su hijo. La oportunidad de hacer justicia había llegado, envuelta en vientos huracanados y probabilidades imposibles. «Almirante Soriano», dijo Inés en voz baja, su voz cortando la tensión con una certeza tranquila. «Yo puedo volarlo». La reacción fue inmediata, explosiva y completamente predecible.
30 aviadores militares de élite estallaron en carcajadas ante la visión de una anciana civil, afirmando que podía lograr lo que sus pilotos más experimentados no estaban seguros de poder conseguir. La risa de Montes fue la más fuerte de todas, resonando en el centro de operaciones con el tipo de escarnio que los profesionales militares reservan para los civiles que claramente no entienden sus limitaciones. «Señora», logró decir Montes entre carcajadas, «esto es un A400M Atlas, no una avioneta de recreo. Estamos hablando de volar con 12 carros de combate a través de vientos huracanados con visibilidad cero. Esto requiere el más alto nivel de entrenamiento de pilotos militares y años de experiencia en carga pesada». Pero mientras Inés permanecía en silencio en el centro de la risa, con la espalda recta y la expresión serena, algo en su porte comenzó a registrarse en el personal más observador de la sala. La confianza no era la bravuconería delirante de alguien que no entendía la situación. Era la certeza absoluta de alguien que sabía exactamente lo que era capaz de lograr. Inés esperó a que la risa amainara antes de responder con unas palabras que lo transformarían todo. «Comandante Montes, entiendo las capacidades de la aeronave en condiciones meteorológicas severas mejor de lo que podría esperar», dijo, su voz con una autoridad que no había estado presente en sus interacciones civiles anteriores. «También entiendo que su enfoque actual de esta misión probablemente resultará en la pérdida de la aeronave y en bajas de personal que podrían evitarse con las técnicas adecuadas». La risa murió instantáneamente mientras todos los presentes procesaban la transformación en el comportamiento de Inés y la especificidad técnica de su declaración. La doctora Beltrán la miraba con la expresión de alguien cuya comprensión de la realidad acababa de ser desafiada, mientras que el rostro de Montes mostraba la particular alarma que surge al reconocer que las ilusiones cuidadosamente mantenidas podrían estar desmoronándose. La almirante Soriano dio un paso al frente, con la cuidadosa atención de alguien cuyos instintos de mando habían detectado una anomalía digna de investigación. «Señora Vargas, esa es una evaluación muy específica de los parámetros de la misión. ¿Cuál es exactamente su experiencia con aeronaves de carga pesada y operaciones en condiciones meteorológicas extremas?» La respuesta de Inés habría sonado modesta para cualquiera que no entendiera las implicaciones técnicas de lo que estaba describiendo. «Almirante, tengo algo de experiencia con las operaciones de la 400M y técnicas de vuelo en tormentas que podrían ser aplicables a las condiciones actuales. Con su permiso, me gustaría demostrar mis cualificaciones para manejar esta misión en particular». La objeción de Montes fue inmediata y vehemente, aunque sus palabras llevaban un matiz de pánico que sugería a alguien cuya imagen cuidadosamente construida estaba bajo una seria amenaza. «Almirante Soriano, no podemos considerar seriamente permitir que una consultora civil intente una misión que desafía a nuestros pilotos militares más experimentados. Este es exactamente el tipo de pensamiento peligroso que hace que maten a gente». «Comandante Montes», interrumpió Inés con una firmeza suave, «antes de que desestime mis capacidades, quizás debería verificar mis credenciales más a fondo de lo que sugirió su evaluación inicial». Metió la mano en su gastado bolso de cuero con una lentitud deliberada, sacando una tarjeta de identificación del gobierno que colocó en el escritorio más cercano. El sargento Santos, que había estado supervisando los equipos de comunicaciones durante todas las discusiones de emergencia, recogió las credenciales de Inés y las escaneó a través del sistema de seguridad de la base.
Su expresión pasó de la verificación rutinaria a la confusión y luego a algo cercano al asombro, a medida que en su pantalla aparecían niveles de clasificación muy por encima de su autorización. «Almirante Soriano», dijo Santos con una voz apenas por encima de un susurro. «Las credenciales de la señora Vargas muestran autorizaciones militares que están clasificadas por encima de nuestro nivel de acceso. El sistema está solicitando verificación a través del Mando de Aviación del Pentágono para alguien designado como Autoridad de Vuelo Ejecutiva del Protocolo Cierzo». El silencio que siguió fue completo y profundo. Todas las personas en el centro de operaciones entendieron que la designación del Protocolo Cierzo era legendaria en los círculos de la aviación, representando a pilotos de prueba cuyas capacidades excedían los parámetros militares normales y cuyos logros permanecían clasificados décadas después de su finalización. La reacción de Montes fue inmediata y reveladora. Su rostro se quedó sin color al reconocer las implicaciones de la autorización del protocolo Cierzo, y su postura confiada se derrumbó al darse cuenta de que su actitud despectiva hacia Inés podría haber sido el error más grave de su carrera militar. La almirante Soriano se acercó para examinar personalmente las credenciales de Inés, su expresión cambiando del escepticismo al respeto profesional a medida que procesaba los niveles de autorización que se mostraban en el sistema de seguridad. «Señora Vargas, si estas credenciales son auténticas, entonces usted posee una autoridad de vuelo que excede la mía en asuntos relacionados con aeronaves experimentales y operaciones en condiciones extremas». Inés se quitó las gafas de leer y se enderezó en toda su estatura. Todo su comportamiento se transformó a medida que décadas de una identidad de cobertura, cuidadosamente mantenida, caían como ropa desechada. Cuando volvió a hablar, su voz tenía la autoridad inconfundible de alguien acostumbrado a las responsabilidades de mando en las situaciones de más alto riesgo imaginables. «Almirante Soriano, contacte con el Mando de Aviación del Pentágono y solicite verificación inmediata para la coronel Inés Vargas, indicativo de llamada designado Cierzo 7. Infórmeles que Cierzo solicita autoridad operativa para el transporte de carga pesada de emergencia en condiciones meteorológicas extremas». La transformación fue notable y completa. La confundida consultora civil desapareció, reemplazada por alguien cuyo porte y voz comandaban un respeto inmediato de todos los presentes. Montes la miraba con la expresión de alguien que ve cómo su mundo profesional se derrumba a su alrededor, mientras que la doctora Beltrán iniciaba la solicitud de verificación con manos que temblaban ligeramente al procesar la posibilidad de que había estado desestimando a una de las pilotos más legendarias de la historia de la aviación. La respuesta del Mando de Aviación del Pentágono fue inmediata e inequívoca. La coronel Inés Vargas estaba autorizada para cualquier operación de vuelo necesaria para proteger vidas españolas, y se ordenaba a todo el personal militar que le proporcionara una cooperación total. «Señoras y señores», anunció la almirante Soriano, su voz con el peso de alguien cuya comprensión de la situación había cambiado fundamentalmente. «Están en presencia de la coronel Inés Vargas, cuyo historial de servicio incluye el establecimiento de todos los récords de transporte de carga pesada que utiliza actualmente la Fuerza Aérea Española. Coronel Vargas, ¿qué necesita de nosotros?». Inés se dirigió al escritorio de operaciones de vuelo, con la fluida confianza de quien regresa a un territorio familiar
después de una breve ausencia. Su transformación de consultora anciana a oficial al mando fue tan completa que varios miembros del personal tuvieron que recordarse a sí mismos que se trataba de la misma persona a la que habían estado desestimando momentos antes. Primero, necesito datos meteorológicos actuales e información de seguimiento de la tormenta en tiempo real, explicó Inés mientras revisaba las pantallas meteorológicas con una familiaridad evidente. Segundo, necesito el manifiesto de carga y los cálculos de distribución de peso para 12 carros de combate Leopardo 2E. Tercero, necesito un jefe de tripulación que entienda que estamos a punto de llevar esta aeronave más allá de los límites operativos normales. Montes hizo un último y desesperado intento de mantener algo de control sobre la situación que se estaba descontrolando rápidamente. Coronel Vargas, con el debido respeto, estas condiciones meteorológicas exceden los parámetros operativos de seguridad para cualquier piloto, independientemente de su nivel de experiencia. Quizás deberíamos coordinarnos con unidades de rescate especializadas, en lugar de intentar una operación que podría resultar en bajas adicionales. Inés hizo una pausa en su preparación para clavar en Montes una mirada que una vez había reducido a experimentados pilotos de prueba a un silencio nervioso durante las sesiones informativas de seguridad. Comandante Montes, he estado volando aviones de carga pesada a través de un clima severo desde antes de que usted naciera. Las técnicas requeridas para esta misión se desarrollaron durante programas clasificados de los que usted no tiene autorización para hablar. Su preocupación por la seguridad queda anotada, pero esta misión está muy dentro de mis capacidades. La preparación para la misión de Inés procedió con una eficiencia militar, ya que el personal que había sido escéptico sobre sus habilidades momentos antes, ahora competía por proporcionar el mejor apoyo posible a alguien cuyo estatus legendario se confirmaba con cada acción que realizaba. Su inspección previa al vuelo reveló un conocimiento de los sistemas de la aeronave que excedía el de las tripulaciones más experimentadas de la base, y su planificación de la misión demostró una comprensión de las técnicas de vuelo en tormentas que no se enseñaban en los programas de entrenamiento actuales. Pero mientras Inés realizaba su inspección, tomó una decisión deliberada que expondría la corrupción que había estado investigando. Comandante Montes, necesito examinar los registros de mantenimiento de la aeronave que vamos a utilizar. Específicamente, quiero revisar los informes de análisis de estrés de los largueros de las alas y los soportes de los motores. La reacción de Montes fue inmediata y reveladora. Coronel, esos registros son documentos de mantenimiento rutinarios. Estoy seguro de que están todos en orden, según las especificaciones actuales. Estoy segura de que lo están, respondió Inés con una ligera sonrisa que no llegó a sus ojos. No obstante, insisto en revisarlos antes de arriesgar la vida de 60 personas en un mantenimiento de aeronave que no he verificado personalmente. Los registros de mantenimiento que Montes produjo a regañadientes contaban la historia que Inés había estado reconstruyendo durante meses. Informes de inspección falsificados, atajos que violaban los protocolos básicos de seguridad y una negligencia sistemática que había sido encubierta mediante la manipulación burocrática. Más condenatorio aún, los mismos patrones aparecían en el historial de mantenimiento de la aeronave estrellada de su hijo. Comandante Montes, dijo Inés en voz baja, su voz con el peso de la autoridad absoluta. Estos registros de mantenimiento indican violaciones sistemáticas de seguridad que han dejado a esta aeronave no apta para operaciones normales.
y mucho menos para misiones en condiciones meteorológicas extremas. Como piloto al mando, dejo esta aeronave en tierra hasta que se puedan completar las reparaciones adecuadas. El silencio que siguió fue profundo, ya que todos los presentes se dieron cuenta de que estaban presenciando la exposición de una corrupción que había estado oculta durante meses. El rostro de Montes mostraba la desesperación particular de alguien cuya carrera se estaba derrumbando en tiempo real. Coronel Vargas no puede dejar en tierra aeronaves operativas basándose en variaciones rutinarias de mantenimiento, protestó Montes, aunque su voz carecía de convicción. Estas aeronaves cumplen con todas las especificaciones actuales de la Fuerza Aérea. Comandante, estas aeronaves cumplen con las especificaciones que usted ha estado aprobando, que difieren significativamente de los estándares reales de la Fuerza Aérea, replicó Inés. Se volvió para dirigirse directamente al almirante Soriano. Almirante, recomiendo una investigación inmediata de las prácticas de mantenimiento en todo este mando. Las violaciones de seguridad que he documentado representan una negligencia sistemática que amenaza a todas las tripulaciones aéreas de este escuadrón. La almirante Soriano estudió los registros de mantenimiento con creciente alarma mientras procesaba las implicaciones de lo que Inés estaba revelando. Coronel Vargas, ¿está sugiriendo que el comandante Montes ha estado aprobando deliberadamente un mantenimiento deficiente para cumplir con los horarios operativos? Almirante, estoy afirmando que el comandante Montes ha estado aprobando sistemáticamente procedimientos de mantenimiento que violan los protocolos de seguridad establecidos, y que estas mismas violaciones contribuyeron al accidente que mató al capitán David Vargas hace 6 meses. La voz de Inés se mantuvo tranquila y profesional, aunque todos los presentes pudieron escuchar el acero subyacente. Mi hijo murió porque alguien priorizó el avance de su carrera por encima de la seguridad de la tripulación aérea. La revelación golpeó el centro de operaciones como un golpe físico. El personal que se había centrado en la misión de rescate de repente comprendió que estaba presenciando la exposición de una corrupción que se había cobrado vidas. La reacción de Montes lo confirmó todo. Su rostro no mostraba sorpresa, sino el miedo particular de alguien cuyos secretos han sido descubiertos. Coronel Vargas, comenzó Montes, pero Inés lo interrumpió con un gesto que tenía una autoridad absoluta. Comandante Montes, queda usted relevado de sus funciones operativas en espera de una investigación. Almirante Soriano, recomiendo una escolta de seguridad inmediata para el comandante Montes y la preservación de todos los registros de mantenimiento como prueba. El arresto de Montes se llevó a cabo con eficiencia militar, aunque sus intentos de negar su responsabilidad se desmoronaron cuando se le confrontó con las pruebas que Inés había reunido sistemáticamente. El personal de seguridad lo escoltó fuera del centro de operaciones, mientras los investigadores comenzaban a asegurar los registros de mantenimiento que formarían la base de un consejo de guerra. Almirante Soriano, continuó Inés, todavía tenemos a 60 personas en riesgo que necesitan una evacuación inmediata. Recomiendo usar el A400M con número de cola 445, que completó un mantenimiento adecuado el mes pasado bajo una supervisión en la que confío. La aeronave está en condiciones de volar para operaciones en condiciones meteorológicas extremas si se maneja con las técnicas apropiadas. La almirante Soriano asintió con gravedad. Coronel Vargas, dadas las circunstancias, la pongo al mando operativo total de esta misión de rescate. ¿Qué necesita para asegurar el éxito? La preparación para la misión de rescate real demostró por qué Inés se había ganado un estatus legendario entre los aviadores militares. Su inspección previa al vuelo
fue meticulosa, identificando y corrigiendo problemas menores que otros pilotos podrían haber pasado por alto. Su análisis meteorológico demostró una comprensión de los patrones de tormenta que excedía las capacidades del personal de meteorología de la base. Y lo que es más importante, su sesión informativa para la tripulación reveló técnicas de vuelo en condiciones meteorológicas extremas que no existían en ningún manual de entrenamiento actual. La capitana Lisa Benítez, una joven piloto que había estado observando los procedimientos con fascinación, se acercó a Inés durante las fases finales de preparación. Coronel Vargas, he estudiado sus técnicas en programas de entrenamiento avanzados, pero nunca imaginé que tendría la oportunidad de observarlas aplicadas en operaciones reales. ¿Hay algo específico que debamos documentar para futuros entrenamientos? Inés sonrió con la calidez de alguien que apreciaba la curiosidad profesional de los pilotos más jóvenes ansiosos por aprender de la experiencia. Capitana Benítez, la lección más importante es que las capacidades de una aeronave a menudo exceden las limitaciones que imponen los márgenes de seguridad en condiciones normales. Entender cómo superar esos límites de forma segura requiere una experiencia que no se puede obtener en simuladores o libros de texto. El despegue se llevó a cabo a pesar de unas condiciones meteorológicas que habrían dejado en tierra a las aeronaves civiles horas antes. Inés guió al masivo A400M a través de vientos cruzados que superaban los 130 kilómetros por hora, con la suave precisión de alguien que entendía que la aeronave quería volar si se la manejaba con la técnica adecuada. Sus comunicaciones por radio mantuvieron una calma profesional que infundió confianza al personal de control en tierra, que supervisaba lo que todos entendían que era una misión extraordinariamente peligrosa. Torre de Rota, aquí Cierzo 7, despegando de la pista 18, solicitando ruta directa a la zona de aterrizaje alfa. La voz de Inés se transmitió por las frecuencias de radio con una autoridad que transformó toda la operación de una emergencia desesperada a una ejecución de misión rutinaria. El vuelo hacia la unidad de tanques varada llevó a Inés a través del borde de ataque del ciclón Inés, donde demostró técnicas de vuelo en tormentas que asombraron a todos los que supervisaban su progreso. Utilizó patrones de viento que habrían destruido a pilotos menores, encontrando bolsas de aire tranquilas dentro del caos que permitieron un progreso constante hacia su destino, mientras otras aeronaves permanecían en tierra en toda la región. La zona de aterrizaje donde esperaban los tanques era una pesadilla de viento y lluvia que desafiaba los límites de la percepción humana. La visibilidad se medía en metros en lugar de millas, y las ráfagas de viento superaban los 160 kilómetros por hora. Mientras Inés se acercaba a lo que parecía ser una situación de aterrizaje imposible, las tripulaciones de los tanques, que se habían estado preparando para una posible captura o abandono, observaron con incredulidad cómo la masiva aeronave de transporte se materializaba desde la tormenta como una especie de milagro tecnológico. La técnica de aproximación de Inés violaba todas las regulaciones actuales sobre procedimientos de aterrizaje seguros, pero su ejecución fue tan impecable que el personal que observaba no podía distinguir dónde terminaba la innovación y comenzaba la magia. Utilizó los propios vientos del ciclón para proporcionar sustentación adicional durante las fases críticas de la aproximación, compensando el peso de la carga con métodos que no existían en ningún manual de vuelo actual. La carga de los 12 carros de combate Leopardo 2E se llevó a cabo con una urgencia impulsada por los vientos del ciclón,
que aumentaban de intensidad a cada minuto. Inés coordinó la operación desde su cabina, proporcionando una guía que aseguraba una distribución óptima del peso, manteniendo al mismo tiempo los parámetros de equilibrio de la aeronave que evitaban desplazamientos peligrosos durante el proceso de carga. «Jefe de carga, aquí, Cierzo 7». La voz de Inés se transmitió por el sistema de comunicación de la aeronave con una calma profesional, a pesar de unas condiciones que habrían aterrorizado a pilotos experimentados. Supervise el centro de gravedad continuamente durante la carga. Estamos operando en los parámetros máximos, y cualquier desplazamiento podría crear problemas de control irrecuperables durante el despegue. El vuelo de regreso exhibió las legendarias habilidades de Inés a través de unas condiciones meteorológicas que llevaron tanto a la aeronave como al piloto a los límites absolutos de rendimiento. Navegó a través de vientos huracanados que superaban los 180 kilómetros por hora, manteniendo una precisión de rumbo que impresionó a los controladores de tráfico aéreo que supervisaban su progreso desde cientos de millas de distancia. Y lo que es más importante, su vuelo suave mantuvo estable la carga de los tanques durante una turbulencia que habría desplazado cargas mal aseguradas y creado problemas de control fatales. «Torre de rota. Aquí, Cierzo 7 con carga completa», informó Inés, mientras el A400EM se abría paso por unos cielos que ningún otro piloto se habría atrevido a desafiar. «Estimando llegada en 90 minutos, solicito autorización de aproximación prioritaria y servicios de emergencia en espera». El aterrizaje en la base naval de Rota fue tan preciso que los observadores no pudieron determinar el momento exacto en que las ruedas de la aeronave tocaron la pista. Inés guió al masivo transporte a través de vientos cruzados que deberían haber hecho imposible el aterrizaje, utilizando técnicas que demostraron por qué se había ganado un estatus legendario entre los aviadores militares de todo el mundo. Mientras los motores se apagaban y las operaciones de carga comenzaban a descargar los tanques rescatados, la almirante Soriano se acercó a la aeronave con una expresión que combinaba el respeto profesional con un asombro personal. «Coronel Vargas, acaba de lograr lo que nuestros meteorólogos dijeron que era imposible. ¿Cómo empezamos siquiera a documentar esta misión para los registros oficiales?» Inés bajó de la cabina con los movimientos cuidadosos de alguien cuya artritis le recordaba que las misiones heroicas conllevaban costes físicos, independientemente de la habilidad del piloto. «Almirante Soriano, documéntelo como una evacuación de emergencia exitosa, llevada a cabo utilizando técnicas avanzadas de vuelo en condiciones meteorológicas. Los métodos específicos utilizados son clasificados, pero los resultados hablan por sí mismos». El interrogatorio que siguió reveló el alcance completo de la investigación de Inés y la devastadora verdad sobre las prácticas de mantenimiento que se habían estado ocultando tras una tapadera burocrática. Los investigadores militares que habían sido convocados para abordar lo que se estaba convirtiendo en un gran escándalo escucharon con creciente alarma cómo Inés presentaba pruebas de una corrupción sistemática que había amenazado a las tripulaciones aéreas de todo el mando. El comandante Montes ha estado ignorando deliberadamente las violaciones de seguridad para mantener unos horarios operativos que mejoran sus evaluaciones de rendimiento, explicó Inés a los investigadores, que entendieron que estaban tratando con un caso que tendría implicaciones en toda la Fuerza Aérea. Su negligencia contribuyó directamente al accidente que mató al capitán David Vargas y a otros 3 aviadores hace 6 meses. Las pruebas que Inés presentó eran exhaustivas y condenatorias. Se habían falsificado registros de mantenimiento para ocultar atajos.
Se habían firmado inspecciones de seguridad sin haberse realizado y se habían autorizado aeronaves para operaciones a pesar de deficiencias conocidas que violaban las normas básicas de aeronavegabilidad. El patrón reveló una corrupción sistemática que había puesto en riesgo a cientos de tripulaciones aéreas durante un periodo prolongado. Los intentos de Montes de negar su responsabilidad fueron patéticos y fútiles. Confrontado con una documentación que probaba su culpabilidad más allá de toda duda razonable, sus defensas se desmoronaron mientras los investigadores montaban un caso que resultaría en un consejo de guerra, la deshonra y el encarcelamiento. Su carrera estaba destruida, pero, lo que es más importante, las prácticas de mantenimiento que habían matado a David Vargas serían corregidas antes de que pudieran cobrarse más vidas. Los cambios culturales que siguieron a la demostración de Inés se extendieron mucho más allá de la base naval de Rota. Los mandos de la aviación militar de todo el mundo comenzaron a implementar nuevos protocolos para evaluar las capacidades de los pilotos, que enfatizaban la habilidad y la experiencia por encima de la apariencia y las suposiciones. Su misión se convirtió en material de estudio obligatorio para el entrenamiento avanzado de pilotos, demostrando que la excelencia en la aviación trascendía todas las barreras, excepto la voluntad de reconocerla. La doctora Beltrán se acercó a Inés durante el interrogatorio final con el respeto que se concede a las leyendas vivas. Coronel Vargas, las técnicas que demostró durante esta misión están documentadas en algún lugar al que podamos acceder para fines de entrenamiento. La respuesta de Inés tenía el peso de alguien cuyas contribuciones a la aviación influirían en generaciones de pilotos. Doctora Beltrán, las técnicas que utilicé se desarrollaron durante programas de prueba clasificados, pero los principios pueden adaptarse a los planes de estudio actuales. Trabajaré con su personal para desarrollar materiales de instrucción apropiados que mantengan la seguridad operativa al tiempo que mejoran las capacidades de los pilotos. 3 meses después de la misión del Ciclón, el alcance total de la corrupción que Inés había expuesto quedó claro a través de los procedimientos del Consejo de Guerra, que enviaron ondas de choque a toda la comunidad de la aviación militar. El comandante Montes fue sentenciado a 15 años en una prisión militar por homicidio negligente, conspiración para violar las regulaciones de seguridad y conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina. Más importante aún, otros 12 oficiales y suboficiales superiores fueron sometidos a consejo de guerra por sus papeles en los fallos sistemáticos de mantenimiento que se habían cobrado múltiples vidas. La demanda civil que siguió resultó en un acuerdo de $50 millones para las familias de las tripulaciones aéreas muertas por accidentes evitables, aunque ninguna cantidad de dinero podría restaurar las vidas que se habían perdido por la corrupción y la negligencia. La Fuerza Aérea implementó reformas integrales en los procedimientos de supervisión del mantenimiento, asegurando que los atajos que habían matado a David Vargas nunca más pudieran ocultarse tras la manipulación burocrática. Inés regresó a su tranquila vida civil, con la satisfacción de saber que la muerte de su hijo había sido vengada y que las futuras tripulaciones aéreas volarían en aeronaves más seguras gracias a sus acciones. El homenaje que planeaba para David podría ahora incluir la verdad completa sobre su servicio y sacrificio, honrando tanto su memoria como los cambios que su muerte había inspirado en última instancia. El despacho del comandante de la base donde Inés recibió su informe final estaba decorado con fotografías de aeronaves
y pilotos que abarcaban décadas de historia de la aviación militar. La almirante Soriano le entregó un reconocimiento oficial por su papel en la misión de rescate, aunque ambas mujeres entendían que la verdadera victoria residía en los cambios sistemáticos que protegerían a las futuras tripulaciones aéreas. «Coronel Vargas», dijo la almirante Soriano mientras le entregaba la condecoración. Sus acciones durante el rescate del Ciclón fueron notables, pero su investigación de las prácticas de mantenimiento representa un servicio aún mayor a la seguridad de la aviación. ¿Cuántas vidas cree que ha salvado con las reformas que resultaron de su trabajo? Inés aceptó el reconocimiento con la humildad de quien entiende que el verdadero heroísmo no reside en gestos dramáticos, sino en la dedicación persistente a la protección de los demás. Almirante, espero haber salvado suficientes vidas para honrar la memoria de mi hijo. David murió creyendo en el sistema que se suponía que debía protegerlo. Al arreglar ese sistema, nos aseguramos de que su muerte contribuyera a algo significativo. La ironía final fue a la vez devastadora y perfecta. Inés Vargas, legendaria piloto de pruebas cuyas innovaciones habían hecho posible el transporte de carga pesada moderno, se había visto obligada a moverse a escondidas por su antiguo mando, disfrazada de consultora civil, para investigar la corrupción que había matado a su hijo. Los pilotos que habían desestimado sus capacidades volaban en aeronaves cuyos parámetros de rendimiento ella había establecido, utilizando técnicas que ella había desarrollado, mientras encubrían los fallos de mantenimiento que habían destruido a su familia. Años más tarde, cuando los jóvenes pilotos preguntaran sobre los orígenes de las técnicas de vuelo en tormentas que salvaban vidas en condiciones imposibles, sus instructores les hablarían de Cierzo 7, la piloto que demostró que la experiencia y la habilidad importan más que la edad o la apariencia. El legado de Inés Vargas continuó influyendo en la aviación mucho después de su último vuelo, recordando a todos que la verdadera pericia no reconoce más limitaciones que las impuestas por la falta de voluntad para dejarla surgir cuando las vidas dependen de hacer lo correcto. El ciclón que había amenazado con destruir vidas y equipos, en cambio, había proporcionado la oportunidad para la justicia y la redención. A veces, las tormentas que parecen más destructivas en realidad despejan el aire, barriendo la corrupción y revelando la verdad que había estado oculta bajo capas de engaño burocrático. Al final, la risa que había recibido la simple declaración de Inés, «Yo puedo volarlo», se había transformado en un silencio respetuoso mientras 30 pilotos de élite la observaban lograr lo imposible, al tiempo que exponían la corrupción que tanto había costado. Había demostrado que las leyendas nunca se retiran de verdad. Simplemente esperan el momento en que sus habilidades son más necesarias y entonces emergen de la clandestinidad para lograr lo que otros creen que no se puede hacer. Cierzo 7 había hablado y los cielos nunca volverían a ser los mismos. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.